la existencia de Zona Gancha, pero para tratar de tener un perfil de la persona entrevistada, o por lo menos de su carrera o de su pensamiento. Y hay algo que en realidad a mí no me cambia nada, y hago un mea culpa desde los medios de comunicación, pero por otro lado era particular. ¿La banda mendocina qué? Y por otro lado, ¿la banda chilena qué? Sí. Entonces primero decía, ¿qué necesidad de decir no son de acá o son de allá? Y a veces la culpa la tenemos o responsabilidad nosotros. Puede ser. Por otro lado me había llamado la atención y te lo quería preguntar. ¿Te sucede y te llama la atención que tenga que marcarte? Sí, es incómodo porque nunca hay una definición clara con respecto a eso, ¿viste? El proyecto nació en Chile, después lo trasladé a Mendoza y ahí me estabilicé. Entonces, no sé, en este momento si corresponde catalogar o encasillar, depende de dónde nació o depende de dónde está establecido. Claro. Nació en Chile, pero está establecido en Mendoza, entonces ahí ya cada uno verá. Y yo supongo que uno en un punto es de ninguna parte y de todas. A mí me pinta más esa, sí. Claro, porque bueno, más allá de contar algunas cosas para que aquellos que no saben sepan cómo viene, y yo lo quería saber también, el proyecto de Zona Gancha, el reggae tiene el mensaje universal y pacificador, que por eso decía, debe ser un asunto muy trivial. Y sí, porque es ya la idea es romper fronteras, entonces eso de decir de dónde es, más o menos seguimos en lo mismo, ¿viste? Dándole vuelta a la frontera, así que no, la idea es, como tú dices, ¿no? Generalizar todo así, sin fronteras. Pero esa entrevista lo hacemos, además por eso. Para contar un poco también, porque yo quiero saberlo, ¿cómo nace o cómo le das vida a este proyecto de un lado y lo llevas para el otro en cuanto a tiempos, en cuanto a lo que fue el momento en el cual rompes y decís, no, yo quiero hacer esto y le voy a dedicar cuerpo y alma, que es una línea en la cual uno dice, mis laburos terrenales por ahora, no, necesito hacer eso? Claro. Sí, eso fue cuando empezó el proyecto, empezó en Chile y bueno, con una idea muy diferente a lo que es ahora, ¿no? Más o menos este proyecto se fue dando, más que nada, no fue algo tan planeado, ¿viste? Yo ideé esto en un momento en el que solamente quería expresar lo que tenía guardado dentro, ¿no? Entonces Pero en ¿por Chile... qué elegías la música y no la pintura? Y así te voy reconstruyendo también. ¿Por qué? Y porque así fluía, me parece, ¿no? Yo más o menos fluí con la música y también porque la música en especial, o en realidad, bueno, te voy a hablar porque es lo que hago, no hago pintura, entonces capaz que no podría profundizar tanto, pero creo que la música igual tiene la capacidad de expresar más al mismo tiempo, porque está el arte musical y está el contenido también, el contenido lírico, ¿no? De la letra, entonces... con un contenido social para mí se hacía como más enriquecedor, ¿no? Hacer música, expresarme artísticamente a través de la música y también hacer un aporte social, ¿no? A través de las letras. Entonces, bueno, empecé esto con esa idea y cuando me trasladé a Mendoza, también por motivo de fluidez, buscando evolución, buscando cosas nuevas, conocí a gente muy interesante con la que empecé a trabajar. Y ahí ya la idea mutó y empecé a hacer como un formato más banda. ¿Por qué? Porque en un principio en Chile era un formato que no se conoce muy bien acá, que es el sound system, que es el cantante cantando sobre pistas, ¿no? Entonces después lo quise llevar un poco más allá, poniendo músicos en vivo. Pero siempre lo que no se modificó era que querías hacerlo, y ya con más seguridad, sobre el vehículo de la música, no otro. Claro, sí, siempre a través de ese vehículo que yo encuentro que en este tiempo más que nada está llegando muy fuerte a la sociedad, llega de una manera muy fácil y rápida y práctica, es un medio muy bueno para expresar un mensaje como el que expresa Zona Gancha. Vos me hablabas hace un ratito de que, bueno, primero la idea era expresar algo que querías y el vehículo ahí fue la música. En todo este tiempo, de ahí hasta acá, ¿en algún momento te tiró más la música para querer ser más músico, sin olvidar el mensaje y esas cosas, pero sí meterte más o a estudiar más o a investigar la composición o la armonía? Sí, ¿O tener la misma relación? No, en un momento sí. De hecho, cuando llegué a Argentina me enrosqué en ese aspecto y me metí a estudiar a la universidad. Dos problemas tenía ya, el compromiso social y la música. Porque me enrosqué, ¿viste? Pero en realidad te voy a ser sincero, cuando entré y empecé a estudiar en la facultad, la carrera de música, licenciatura en composición quería hacer, abandoné casi al segundo año, ¿no?
porque me di cuenta que lo que yo quería hacer ya lo sabía hacer. Entonces el lado teórico, por así decirlo, que aprendía en la universidad, no me aportaba para lo que yo quería hacer, que es música práctica y bueno, y todo lo que es zona ganja, ¿no? Entonces, no sé, de alguna manera lo entendí como que yo ya lo tenía dentro, ¿no? Que no tenía nada más que aprender, que solamente tenía que llevarlo a la práctica y un poco sacar lo que estaba escondido dentro. Y ahí ya seguí por el camino práctico, por así decirlo. Sí, porque escuchándote hay una relación muy particular, porque uno puede componer una canción claro. y te pueden dar un re o un mi, algún claro. sostenido en un taller, pero después la magia claro. que hace son dos cosas que diferentes. Esa canción sea la que llegue a alguien, Ajá. no se puede aprender. Y sí, es verdad, tienes razón. Y por eso me decidí volcar toda mi energía en este aspecto de la música, ¿no? Porque también en ese tiempo sentí que estaba dividiendo la energía, ¿viste? Entonces fue un momento en donde tampoco Zona Ganja estaba bien posicionado ni estaba ahí en un nivel, digamos, reconocible como lo es ahora. ¿Te preocupaba un poco eso? Pero no No. digo desde la parte del ego, sino Ajá. de la parte del laburo que uno viene haciendo y que la verdad le gustaría Ajá. que o alguien más lo escuche o le dé bola, sí. porque uno le pone Ajá. mucho esfuerzo y cree que está bien. Pero no, para serte no que te sincero, corra, ¿eh? Ajá, no, para serte realmente sincero, no, porque esto se dio muy rápido. En realidad se dio muy rápido. Entonces, en ese momento, no sé, yo siempre le tuve mucha fe a esto, ¿viste? Yo sabía que esto iba a explotar así de rápido y así de independiente, que no necesitaba apurarme, que no necesitaba buscar meterme en la industria de la música, digamos, por así decirlo. Pero tenías previamente, no te digo un miedo, pero sí una sensación de analizar de, bueno, yo me voy a meter acá, sé que voy a tener que lidiar con tal o cual cosa del mundo de la música, de ese universo, digo. No, tampoco. ¿No? No me dio esa sensación en realidad. Siempre lo vi como bastante confiado, ¿sabes? Es curioso, ni siquiera yo entiendo por qué tuve esa actitud y no lo tomé de otra forma, pero siempre lo tomé así. Pero José, puede ser, sí. y lo pienso ahora también, que sea porque las industrias discográficas sí. o compañías no son lo que eran hace 20 años claro. atrás. Es decir, uno si quiere puede al MySpace, va y Ajá. tengo los 3 temas claro. que hice hoy y no dependo de nadie claro. para hacerlo. Ajá. Creo que esa figura de tenemos que pasar sí o sí, y el boca a boca en algunos casos sí. es más fuerte sí. que un tema de rotación. Creo que esos tiempos cambiaron también. Sí, pero ni siquiera en eso me enrosqué, porque en ese tiempo ni siquiera hice MySpace ni Facebook, yo no hice nada de eso. De hecho, los primeros lo hizo la gente, los primeros MySpace de Zona Ganja, porque por lo mismo, ¿viste? Había una extraña confianza que yo dejaba que las cosas pasaran. Y cuando me di cuenta que realmente era un medio que podía utilizar para darle más alcance, el MySpace, el Facebook, bueno, lo empecé a utilizar y ahora me di cuenta de lo que es, ¿no? El Facebook ya vamos casi 1,5 millones de seguidores y bueno, MySpace... 1,5 millones de seguidores es mucho, sí, mucha gente. Sí, la verdad que sí, porque dentro de las bandas, por lo menos de mucho. reggae en Latinoamérica, no sé si hay alguien que está alcanzando ese número. Entonces me parece que en Zona Ganja particularmente manejamos un público que se mueve igual a no través hables de bandas de reggae, de bandas en general, sí, habla. puede ser. Me parece. Puede es ser. mucho en serio. O sea, un disco que está en el Malvinas, que no hay rotación Ajá. de canciones además. Y en ese camino, hasta acá que supongo, por lo que venimos charlando, que debe ser, sos el mismo que comenzó ese camino. ¿Notás que por ahí lo que te cambia es un poco el entorno y no uno estando en una situación, uno diferente? ¿Cómo? En cuanto a la relación o con amigos o con gente cercana, porque la verdad llega un punto que en cuanto a tu trabajo te está yendo mejor. Sí. Y sí. tenés más exposición. Ajá. ¿Notás así un cambio en algunas cosas en cuanto a la relación que tienen con vos, porque vos estás en otro lugar? Sí, sí, la verdad que sí. Se genera las típicas situaciones, ¿no? De que es normal, ¿no? Te enseñan a ser tolerante con las personas, a ser paciente también, a tenerle paciencia a las personas que no entienden que estás teniendo un progreso, ¿no? Y no lo ven como progreso y no se contentan contigo que estás progresando, sino que empiezan a envidiarte. Pero también por otro lado siempre está la gente que apoyó desde un principio y pese al cambio siguen ahí, y yo me parece que no he cambiado, ¿viste? O sea, yo con la gente que está desde el principio sigo siendo igual, ¿me entiendes? Entonces, sí, lo veo. A mí me cuesta, y ahora vamos a escuchar algo de Zona Ganja, me cuesta entender a veces en cuanto a las diferencias de gustos musicales. No tomo Argentina, cualquier lugar, pero acá se hace, y se hacía en los 90 mucho más marcada, ¿no? La cuestión de tribus.
de alguien de un estilo que pueda putear a la música de otro estilo. Ajá. Es un tipo que tiene una guitarra y está haciendo una canción. Yo pensaba, un político a veces no te jode más. Este tipo con una guitarra, lo más vulnerable que puede llegar a tener, cantando una canción, ¿en qué te puede joder? Si lo puedes cambiar y no lo escuchas más. No hay ninguna mala intención. Claro, es un músico. claro. Sí. Pero lamentablemente hay gente muy limitada que no entiende eso. Bueno, pero hay algunos que pensamos así y ayudamos un poco. Vamos a escuchar algo, van a estar el sábado 11 de agosto y este disco, bueno, ahora va a estar acá en Buenos Aires, en Argentina, pero me lo cuentan un ratito. Hacemos música real, música para la conciencia de una banda de reggae. Cuando sabes más o menos que, digamos, el chompe está, que hay ciertas cosas de estilo de música que se van a respetar o repetir. Claro. Pero ¿cuál es el otro valor? Porque hay gente que lo encuentra en diferentes bandas, ese valor. Claro. Y a mí me parece que la particularidad del reggae está en el contenido lírico, ¿no? Porque, o sea, como tú dices, siempre está abriéndose el círculo del reggae y entrando nuevas bandas, porque como el reggae tiene un aporte de lírica consciente, de una conciencia social, de conciencia espiritual también, entonces es como un aporte. Y como el aporte es muy necesario en la sociedad y nunca tiene que cesar el aporte a la sociedad, siempre van a salir bandas nuevas que tengan algo que aportar a la sociedad, ¿viste? Algo que decir, algo que aportar, como te digo. Entonces me parece que la particularidad del reggae pasa por ese lado, ¿viste? Que la gente tiene algo que decir hacia la sociedad. ¿Y la particularidad de Zona Ganja? Y está en eso, ¿no? Zona Ganja se caracteriza, me parece, por eso, que es lírica, yo le llamo así, no es un concepto que no sé ni siquiera si existía de antes, pero le llamo lírica consciente, ¿no? Poner letra consciente sobre la música, un aporte social, directamente eso, ¿viste? Una letra que te haga pensar, no tanto así que te deje ahí, bueno, está bien escuchar una linda letra, un lindo poema, pero yo voy más a la letra que te haga pensar y que te haga reaccionar para darte cuenta de cosas que no escuchas en la tele, que no escuchas en los medios de comunicación masiva, sino que son cosas que pasan por medios así, más under, ¿no? Por música de protesta social o medios independientes. No, y en el caso del reggae, puntualmente, que tiene vínculos desde emocionales hasta de manifiesto muy puntuales, también te quería preguntar porque lo pensaba. Puede ser que todas estas cosas que son tan profundas, digo, la religión, Rastafari, no son cosas muy chiquititas, sino son cosas conceptualmente muy grandes y delicadas. Que esa profundidad del reggae por un tiempo haya tenido que luchar por competir con cierta otra imagen del reggae que le dieron desde sectores que no son de ahí, que no comprenden, con el porro, con las rastas, con Marley. Creo que desde esa forma le fueron sacando un poco de el sentido final que tenía. Sí, está muy estigmatizado. El estereotipo, claro, está muy marcado por estereotipos que también en este tiempo también está variando hacia otro lugar, ¿viste? O sea, ahora tampoco está cerrado al rastafarismo o a lo religioso. Ahora el reggae está abierto a una espiritualidad más libre, no encasillada en una religión o en una ideología como el Rastafari, ¿viste? Está más abierto a una espiritualidad y a una conciencia social, ¿no? De unificación, más que nada de unidad. Entonces, hasta el día de hoy todavía varía, ¿no? Si hace un tiempo se peleaba contra eso, quitar esas estigmatizaciones de la marihuana, del porro o de los dreadlocks. Sí, superficiales y periféricas. Del hipismo, claro. Hoy día va más allá todavía, ¿viste? En un concepto mucho más profundo, que es ya no cerrarse a una ideología, bueno, valga la redundancia, cerrada, sino que abrirlo y lograr una unidad dentro de todas las expresiones de fe. ¿Me entiendes? Es lo que hace más o menos Zona Ganja y es lo que quiero lograr en este tiempo, ¿no? No cerrarlo tanto a una ideología como el rastafarismo, ¿no? Sino que abrirlo más socialmente y que la gente se sienta incluida, no apartada. ¿El disco cuándo llega acá? Por lo menos para que pueda estar acá, porque hay muchos que también va a ser su primer contacto con ustedes. Y acá hay un público, como verás, que está en el Malvinas y va a estar, y cuando toma su banda o toma su referente lo sigue y está. Por eso te preguntaba, primero si es esa necesidad de uno de que lo tengan, que no va por lo comercial, y segundo, bueno, contanos cosas de cuándo va a estar.
Y así, en realidad, viste, como esto es todo un trabajo muy independiente, cuesta un poquito más, viste que las cosas avanzan más rápido cuando es ya industrializado. Entonces, como lo hacemos nosotros todo a pulmón, las cosas van un poco lento. Ahora lo que queremos hacer es algo que no hemos hecho nunca. Zona Ganja tiene 5 discos y el quinto es el que vamos a intentar editar ahora, abriendo una especie de discográfica independiente propia. Entonces estamos en todo ese proceso que es bastante burocrático y hay que hacerlo, ¿me entiendes? Porque eso también nos abre a un tipo de público que no nos ha escuchado, que se maneja más por radio, por ejemplo, no por internet. No toda la gente maneja solo el internet, ¿viste? Hay gente que todavía se maneja con la radio, aunque a veces nosotros pensamos que no, ¿viste? Sí, pero y hay existe. gente que también busca el material, el disco, aunque también pensemos que no. Hay gente que se queda todavía en el disco y en el valor que le da, a pesar incluso de tener el disco bajado en la computadora de internet. Pero en el caso de ustedes, que no son una banda de un tema de radio, Sí. Creo que el público que los va a ver, sean 500 o sean 7000, va a ver cualquier tema de ustedes. Ajá. Pero eso es porque creo que tiene el disco. Claro. Creo que lo compran, no está a través de una banda de una canción en radio. Creo que el Ajá. concepto es diferente y lo debes Sí. notar en los shows. Sí, sí, la gente realmente le da otro valor a la música y al disco también. Como te decía, por ejemplo, pueden tener el disco en la computadora, pero aún así hay gente que quiere tener el disco material en su mano, ¿viste? Porque le da otro valor, no sé, a modo de coleccionista o como sea. Hay gente que le pinta esa, ¿viste? Entonces, bueno, está bueno, si se puede hacer, y estamos logrando hacerlo de una forma bastante ecológica, tratando de no utilizar en la menor cantidad posible de plásticos, ¿viste? Para no hacer ese material que no se puede después reciclar o algo así. Entonces estamos logrando, no sé, un disco de cartón y verlo del lado más ecológico que se pueda, ¿viste? Siempre con ese pensamiento. Charlamos un rato largo, y me quedaría hablando. José de Zona Ganja, están tocando el sábado 11 de agosto. ¿Arranca con alguien más? ¿Tiene algunos invitados? En realidad todavía no está preparado todo ese detalle, pero bueno, estamos ahí sobre el curso. ¿Ya pasaste por ahí? ¿Ya tocaste ahí alguna vez? No, es primera vez y es el show, digamos, más importante que se ha hecho en Capital, así que bastante especial. Y es un lugar muy grande, además, y uno de los lugares íconos, ¿no? Acá en Buenos Aires. Sí, es un show bastante especial para que venga gente de todos lados y lo disfrute, porque es un show largo, con músicos invitados especiales, presentando el disco completo, El Despertar, y bueno, un show especial realmente. Aplausos al jurado de notables para José. Después te explico la escalera al camarín, que yo me caí 2 o 3 veces, para que tengas cuidado. Zona Ganja con nosotros, y algo así va a sonar el 11 en el Malvinas.